Hola, heredero de la sabiduría. Hoy vamos a hablar sobre el momento que puede cambiar el juego en la atracción, el primer contacto. El primer mensaje que envías es tu tarjeta de presentación, tu resumen de valor, y la mayoría de los hombres comete errores fatales en este punto. Ya sea en una aplicación, en una red social o por un mensaje de texto, tu enfoque inicial necesita comunicar autenticidad, confianza y sobre todo, valor. Un mensaje débil, genérico o desesperado es descartado en 3 segundos. Un mensaje poderoso genera curiosidad y exige una respuesta. Vamos a desvelar 5 estrategias de mensajes que se basan en la psicología femenina y que te posicionan como un hombre atractivo que domina su propio valor. Deja tu like ahora y quédate conmigo hasta el final para nunca más enviar un mensaje genérico. Estrategia número 1. La conexión específica y genuina. La primera estrategia es la más importante. La conexión específica y genuina. El mayor fallo en el primer contacto es el mensaje genérico. Frases como, hola linda, ¿cómo estás? O, eres muy guapa. Comunican que enviarías ese mismo mensaje a cualquier mujer. Esto demuestra pereza y falta de esfuerzo individualizado. ¿Qué hacer? Ve más allá de la apariencia y encuentra un detalle específico en el perfil, en una foto o en un texto de ella. Por ejemplo, si está de viaje, comenta sobre el lugar con un toque de humor o curiosidad. Si tiene un hobby poco común, pregunta algo relevante sobre él. Ejemplo poderoso. Si tiene una foto esquiando, escribe, apuesto a que ese paisaje es la segunda cosa más impresionante de esa foto. ¿Qué te hizo enfrentar el frío del hielo y no el calor de una playa tranquila? Esto demuestra 2 cosas. Leíste su perfil y no tienes miedo de expresarte con personalidad. La sacas del piloto automático y ese es el primer paso hacia el deseo. Estrategia número 2. La pregunta que exige opinión. La segunda estrategia es la pregunta que exige opinión. La psicología femenina valora la oportunidad de expresar el propio punto de vista y la perspectiva personal. Preguntas cerradas, sí o no, o preguntas sobre el tiempo generan respuestas cortas y desinteresantes. ¿Qué hacer? Crea una pregunta que la fuerce a pensar, a justificar una elección o a revelar un poco de su personalidad. El tema puede ser ligero, pero la estructura de la pregunta debe ser abierta. Ejemplo poderoso. En vez de preguntar, ¿te gusta la música? Pregunta. Si tuvieras que elegir solo una banda sonora para tu fin de semana perfecto, ¿cuál sería el género y por qué esa elección? Este mensaje comunica que buscas una interacción de calidad y no solo un coqueteo superficial. Estás invirtiendo en su mente, no solo en su apariencia. Estrategia número 3. La inyección de emoción leve. La tercera estrategia es la inyección de emoción leve. El cerebro humano es atraído por emociones y el aburrimiento es el enemigo mortal del deseo. Tu mensaje debe provocar algo sutil, curiosidad, una sonrisa o un leve desafío. ¿Qué hacer? Evita el elogio directo y obvio. En vez de elogiar la belleza, elogia el estilo o la actitud. Usa un comentario que sugiera que ella es intrigante, pero sin adulación. Puedes usar una suposición atrevida y divertida sobre su personalidad. Ejemplo poderoso. Por tu actitud en las fotos, apuesto a que eres el tipo de persona que acepta un desafío. Si te invitara a un café, ¿cuál sería el tema de nuestra conversación al que te negarías a huir? La estás tratando como una mujer de valor, lo que eleva tu percepción de valor en su mente, pues solo los hombres confiados se arriesgan a desafiar. Estrategia número 4. El cierre con ritmo definido. La cuarta estrategia es crucial para el hombre centrado. El cierre con ritmo definido. Hombres que se extienden en el primer mensaje o que esperan ansiosamente la respuesta, comunican disponibilidad excesiva. El hombre atractivo tiene una vida propia y un ritmo propio.
¿Qué hacer? Sé breve en el mensaje. Después de hacer tu pregunta de valor, deja claro, de forma sutil, que estás saliendo o volviendo a tus obligaciones. Esto inyecta la incertidumbre saludable y el ritmo controlado del estoicismo. Ejemplo poderoso. Después de tu pregunta, estrategia 2, añade: voy a volver a mi trabajo ahora, pero tengo curiosidad por saber tu respuesta. Me quedo por aquí. Este cierre muestra que tienes prioridades y que tu atención es selectiva. Tu salida crea espacio y es en el espacio donde nace el deseo por tu atención. Estrategia número 5. El filtro de baja relevancia. La quinta y última estrategia es el filtro de baja relevancia. Esta es la aplicación del principio estoico de la indiferencia racional. No puedes darle a su respuesta la capacidad de definir tu humor o tu día. ¿Qué hacer? Envía el mensaje y olvídalo. Desactiva las notificaciones y vuelve a tu propósito de vida. La atracción verdadera no depende de una única interacción. Si ella responde, genial. Si no responde, no has perdido nada. Cumpliste tu parte, que era enviar un mensaje de alto valor y coherente con quien eres. Su respuesta está fuera de tu control y no puedes invertir energía emocional en algo que no controlas. Esta actitud mental se refleja en tu calma y en tu no reactividad, transformándote en un hombre que se vuelve naturalmente atractivo. El hombre atractivo no busca la respuesta. La espera mientras continúa construyendo su imperio. El alineamiento de la atracción, la autenticidad, es el magnetismo. Recuerda, los mensajes poderosos no son sobre lo que dices, sino sobre quién eres cuando lo dices. La autenticidad es tu mayor triunfo. Si tu mensaje es coherente con el hombre que eres, disciplinado, con propósito y curioso, no necesitas preocuparte por el resultado. Si aplicas estas 5 estrategias, vas a eliminar la carencia, aumentar tu valor percibido y posicionarte como un hombre que vale el esfuerzo de una respuesta. Ahora comenta aquí abajo, ¿cuál es tu mayor miedo al enviar el primer mensaje? Deja tu like y suscríbete al canal para más estrategias que construyen al hombre de valor. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.